Muy buenas noches. Continuamos con la segunda parte de esta tutoría número 3 de Contabilidad Financiera 1. Todos aquí, faltan 2 participantes. Bueno, nos faltan 3 participantes. Les vamos a dar un minutico más para que todos estemos para retomar la tutoría. Buenas noches otra vez para todos. Entonces, retomando esta segunda parte de la tercera tutoría virtual de Contabilidad Financiera 1. Entonces, seguimos, compañeros. Vamos aquí, ya tenemos 10 participantes. Creo que no nos falta sino uno, pero vamos a continuar. Todos me escuchan, me confirman, por favor, pantalla y sonido. Sí, señora. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Gracias. Seguimos con gastos pagados por anticipado. Entonces ya vimos los tipos de activos corrientes más comunes. Entonces íbamos en caja y bancos, cuentas por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar diferentes a los clientes, inventarios, y vamos para el último tipo de activos que también es catalogado como un activo corriente. Este activo se llama gastos pagados por anticipado. Este es un activo un poquito que vamos a ver más adelante, es decir, no le voy a dar tanta relevancia en este momento porque más adelante les voy a explicar bien este activo que es un poquito diferente a los demás activos. Entonces, por ahora vamos a trabajar con los 4 tipos de activos corrientes más comunes. Vamos a trabajar con caja y bancos, que es el disponible o el efectivo, con cuentas por cobrar a clientes, que también las llamamos deudores, con otras cuentas por cobrar diferentes a los clientes, y con inventarios. Estos son los 4 tipos de activos que vamos a trabajar como activos corrientes. Bueno, el balance entonces está conformado por el lado izquierdo por activo corriente y activo no corriente. Si yo sumo toda la totalidad de activos corrientes, le sumo los activos no corrientes, me va a dar la totalidad de los activos. Igualmente el lado derecho entonces está conformado por pasivos corrientes, por pasivos no corrientes, y si sumo estos dos componentes me va a dar la totalidad de deudas o totalidad de pasivos. Y por el patrimonio. Si sumo la totalidad de deudas o pasivos más el patrimonio me va a dar igual a la totalidad de activos. Esta es la ecuación contable o ecuación patrimonial. Entonces, seguimos con activos no corrientes. Entonces, ¿cuáles serán los activos no corrientes? Por acá. Listo. Entonces, por favor, vamos a ver qué son activos no corrientes. Son todos aquellos activos que tienen menor grado de liquidez, es decir, que se convierten de una forma, se convierten en efectivo o en disponible de una forma a largo plazo, es decir, en lapsos mayores a un año.
Entre ellos tenemos activos fijos, terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos y depreciación. Entonces ahorita, por ejemplo, alguien participaba que los activos fijos o propiedad, planta y equipo también llamada, es activos fijos o propiedad, planta y equipo, son activos no corrientes. Entonces, esos activos no corrientes ¿nos producen algún beneficio? Por ejemplo, cuando tenemos un terreno, ¿en qué tipo de negocios tenemos un terreno que es un activo fijo o activo no corriente, pero que el negocio le está produciendo todos los días ese terreno algún tipo de beneficio o de ingresos? A ver, yo quiero que participemos acá. ¿Qué se les ocurre? Estamos hablando, la pregunta es un negocio en el que el terreno sea un activo fijo que le produce ingresos todos los días, diariamente. Profe, puede ser ese terreno. ¿Puedes hacer más al micrófono? Se escucha un poco lejos. Sandra, creo que es Sandra. Sí, hola. Puede ser que en ese terreno tengamos en funcionamiento un parqueadero. Exacto, es el ejemplo perfecto para esto. Un terreno donde funciona un parqueadero, obviamente día a día ese terreno está generando unos ingresos. Entonces, muy bien, Sandra. Entonces tenemos activos fijos, son todos esos bienes que en principio no los vamos a vender. Obviamente si el negocio va a convertirse en otra cosa, ese parqueadero, por ejemplo, vamos a vender ese terreno o vamos a ampliarlo o vamos a irnos a otro lugar a montar el parqueadero en otro lugar, pues vamos a tener que vender ese terreno. Digamos que lo vamos a tener que vender, pero el origen o la operación del negocio no está en vender terrenos. El origen del negocio es alquilar, digamos, por horas o por días los parqueaderos. Una maquinaria o un equipo que sirva como activo fijo, que no es un activo corriente porque no es del curso normal del negocio que yo lo venda, pero que en algún momento en que yo vaya a terminar el negocio o me vaya a ubicar en otro lugar, lo voy a tener que vender. Entonces, esos activos, o por ejemplo, por obsolescencia, es decir, el ejemplo que nos da ahorita, creo que era Diana, una empresa que se dedica a transporte de pasajeros, de bus. Entonces, en los buses, esos buses serían, ¿qué? Sería un activo fijo, porque yo no vendo buses, yo vendo el servicio de transporte de pasajeros. Pero ¿en dónde los transporto esos pasajeros? En activos fijos, que serían, en este caso, los vehículos o los buses. Entonces, en ese caso, esos buses ocupan la categoría de activo no corriente, vehículos, y también se deprecian. ¿Qué quiere decir que se deprecian? La depreciación es toda esa provisión, ese también, así como el tema que les voy a hablar más adelante, que es el del activo corriente por gastos pagados por anticipada, la depreciación también tiene una tutoría especial para esto, porque es un concepto contable que es un poco más dispendioso de explicar. Entonces lo voy a dejar aquí de ladito, pero les voy a decir brevemente y en pocas palabras a qué se refiere. Cualquier activo fijo es susceptible de depreciación, es decir, que yo voy a realizar contablemente una provisión para que en el momento en que esto se vuelva obsoleto o que se desgaste mucho esos vehículos, porque obviamente en el ejemplo que estábamos viendo del transporte de pasajeros vamos a estar totalmente ocupando los buses casi que 24 horas en el transporte de esos pasajeros, por ejemplo, para buses intermunicipales. Entonces va a estar completamente ocupado el vehículo casi las 24 horas. Entonces va a tener muchísimo desgaste y muchísima obsolescencia rápidamente. Entonces, esa provisión, yo voy guardando una provisión poco a poco para que cuando en el momento que tenga que reemplazar ese vehículo, no tenga que realizar un gasto tan alto, sino que ya tenga en la depreciación una provisión allí guardadita para que en el momento en que lo vaya a reemplazar ya tenga, digamos, el ahorro. Entonces, esas maquinarias y equipos son todos esos bienes que a pesar de que yo no los venda, me sirven para generar ingresos en mi negocio. Entonces, el ejemplo de la tienda y el supermercado, los congeladores, las neveras, el mismo computador, la silla, los escritorios. En el ejemplo del parqueadero que dijo Sandra, los terrenos. Esos serían los activos no corrientes, que también son llamados activos fijos o propiedad, planta y equipo. Bueno, en activos fijos tenemos, entonces, este activo no corriente está clasificado, digamos, en activos fijos y en depreciación. Como les digo, la depreciación es una provisión que vamos a hablar más adelante en otra tutoría, pero ya esa la dejamos allí como el concepto de provisión.
Y los activos fijos, entonces tenemos terrenos, edificios, si es un bien inmueble, por ejemplo, una oficina, un local, una casa, todos estos bienes que se vuelven bienes inmuebles que están construidos encima de terrenos se llaman bienes inmuebles o edificios. En contabilidad lo podemos llamar edificios. Maquinaria inmobiliaria propiedad de la empresa, listo. Ya dijimos que maquinaria son, por ejemplo, los congeladores en el caso de la tienda o del supermercado. En el caso de una empresa de confección que produce camisas, que produce pantalones, ¿cuál será la maquinaria? Yamid. Hola. Hola, Yamid. Johanna. Hola, Yamid, cuéntanos. Un ejemplo de maquinaria para una empresa de confecciones. Yamid está por el chat. Una empresa que se dedica a confeccionar camisas y pantalones. ¿Cuál sería la maquinaria? Las máquinas de coser. Muy bien, Sandra. Entonces, sí. Fileteadora. Entonces, Yamid dice, por ejemplo, registradora. Sí, la registradora en el punto de venta es un activo fijo, pero vamos a ver ya en la producción. Entonces, por acá Sandra y por acá Alexander también creo que está, o Johan. Sí, ¿Quién? profe, Alexander. Alexander nos hablaba. Sandra nos decía las máquinas de coser, muy bien. Alexander nos decía las fileteadoras, muy bien. Entonces, ejemplo de maquinaria o activos fijos en confecciones, tenemos máquinas de coser, fileteadoras, muy bien. Ahora, si es otro tipo de negocio, por ejemplo, la empresa de producción de helados que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué máquinas necesitarían para eso? Bueno, no conocemos mucho de eso. Un producto más fácil que conozcamos todos, por ejemplo, ¿qué máquinas utilizan en la producción de zapatos? ¿Quién conoce del proceso de zapatos, por ejemplo, en la elaboración de zapatos? No, Bueno, No. entonces, los moldes. Cosedoras. también cosedoras, bueno. No le escucho, Sandra, creo que. Por acá, Que Patricia. los moldes, las cosedoras, los Bueno, moldes. listo. Cuero, los moldes. Resulta que esos serían los materiales, pero recuerden que estamos en activos no corrientes. Aquí en la diapositiva se me fue una. Estamos en activos no corrientes en la sección de activos fijos. Entonces, digamos que los moldes, las cosas, esos serían como unos, digamos, elementos. El cuero, por ejemplo, sería un material, una materia prima que sería un inventario. Pero estamos en el para producir. Profe. ¿Qué máquina? Sí, ¿quién me habla? Profe, una prensadora. Natalia, Bien. Natalia Grajales. Natalia, muy bien. También yo he escuchado de guarnecedoras. ¿Se han escuchado esa máquina? Es una máquina guarnecedora. Esas máquinas guarnecedoras sirven para producción de zapatos. Bueno. Muy bien. Entonces, en producción de zapatos dijimos que también pueden haber máquinas de coser. También pueden haber guarnecedoras. Natalia, ¿me repites tu aporte? Prensadoras. Prensadoras. Bueno. Muy bien, entonces continuemos. Entonces esos son los activos fijos a grandes, digamos en cualquier momento que necesitemos hablar de activos fijos van a haber muchos ejemplos, pero aquí estamos dando digamos, una definición muy general de cada uno de esos componentes del balance. Bueno, pasamos a pasivos. Entonces ya terminamos de definir toda la estructura del lado izquierdo del balance. Dijimos que el lado izquierdo está compuesto por los activos y el lado derecho por los pasivos y por el patrimonio. Entonces ya vimos que los activos están divididos en dos grandes clasificaciones, que es el activo corriente y el activo no corriente. Ahora nos vamos con el pasivo corriente. Entonces, ¿cuáles son los pasivos corrientes? Entonces, primero para definir esto tenemos que definir qué es un pasivo. Los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, excepto los dueños. ¿Por qué excepto los dueños? Esto está entre paréntesis, pero esto es bien importante. Esto lo vimos por allá en la segunda diapositiva. Porque si tenemos una obligación con los propietarios del negocio, con los accionistas o con los dueños, ¿cómo se llama eso? ¿En qué cuenta se clasificaría? ¿Sería un pasivo o qué cuenta sería? Sería un activo.
Entonces me voy a devolver a la diapositiva por allá, la número. Entonces miren, recuerden aquí, pasivos. Recuerden este concepto. Son las obligaciones que tiene la empresa para con terceros, excepto dueños. Entonces me voy a volver a la primera diapositiva. Acá, a la segunda. Entonces en esta diapositiva vimos que la estructura económica financiera es activos, pero en el lado derecho tenemos pasivos y el patrimonio. Si las deudas son con terceros, se llaman pasivos. Si las deudas son con accionistas, se llama patrimonio o capital. Y esto lo vimos definido por acá, en qué es el patrimonio. Acá. Que representa Los derechos, exacto. Entonces, si las yo tengo una acciones. deuda con terceros, como los bancos, como mis proveedores o como cualquier persona que me preste dinero que no sea el propietario de la empresa, eso se llama pasivos o deudas. Obligaciones económicas pagaderas a otras personas. ¿Y qué es capital o patrimonio? Son los derechos de los propietarios de un negocio. Entonces, si yo me endeudo con los dueños, no se llama pasivos. Se llama capital o patrimonio. ¿Listo? ¿Queda claro allí? Claro. Bueno, entonces seguimos. Entonces estamos en activos, ya terminamos, perdón, activos, seguimos con pasivos. Vamos en pasivos corrientes. Entonces, pasivos, primero que todo, son obligaciones que tiene la empresa para con terceros, excepto los dueños, ya sabemos por qué, porque esas obligaciones con los dueños ya se llama patrimonio. Se clasifican según el plazo en el cual se pueden honrar o pagar esa obligación y se dividen en pasivos corrientes y no corrientes. Entonces recuerden que en los activos veíamos que los activos que son fácilmente convertibles en dinero o en disponibles se llaman activos corrientes y los pasivos fácilmente convertibles en dinero, es decir, que tenemos que pagar en un tiempo menor a un año, en el corto plazo, se llaman pasivos corrientes. Entonces, pasivo corriente, para retomar la definición, son aquellas deudas que se deben honrar en el corto plazo, es decir, pagar rápidamente en un periodo máximo de un año, y se tienen que son proveedores, bancos, empleados, el Estado, entre otros. En el Estado hablamos de impuestos. Entonces aquí, este texto que traigo yo aquí a colación nos habla de menores de un año, pero hoy en día el corto plazo es mucho menor. O sea, hoy en día en contabilidad, a corto plazo estamos hablando de 1 a 3 meses. Casi siempre un proveedor que me venda mercancías, un proveedor que me venda mercancías o un inventario de mercancías, no me da sino máximo entre 30 a 90 días. No me da más de ese plazo. Entonces, digamos que en este caso el pasivo corriente con proveedores iría entre 1 y 3 meses, entre 30 y 90 días. Igualmente los bancos, si yo estoy hablando de un crédito a corto plazo con un banco, estamos hablando de un crédito máximo a 6 meses. Entonces, ya el tema de corriente y el tema del corto plazo en tema de deudas se ha vuelto un poco más estricto. O sea, ya no estamos hablando de deudas de un año, sino de deudas entre 3 meses y 6 meses. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de deudas del pasivo corriente? Tenemos deudas con los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Vamos a definir acá dos conceptos básicos. ¿Quiénes son los clientes y quiénes son los proveedores? Entonces, por acá, a ver quién quiere participar. Los proveedores. Sí. ¿Quién está hablando? David, profe. Hola, David. Los proveedores son los encargados de facilitarnos la mercancía que vendemos. Exacto, muy bien. Entonces, en el caso que hablábamos antes con David, él hablaba de un supermercado. Entonces, ¿quiénes son los proveedores del supermercado? Los que venden la mercancía que va a vender posteriormente el supermercado. Entonces, le venden al supermercado. Él va a tener en ese supermercado unos proveedores de verduras, unos proveedores de granos, unos proveedores de gaseosas, unos proveedores de leche. Entonces, todos esos proveedores son los que venden el inventario de mercancía que luego vamos a comprar al supermercado. Patricia también participa acá en el chat. Dice que cliente es el que compra el producto final y proveedores es al que le compramos la mercancía. Muy bien. Entonces, muchas gracias a David y a Patricia que participaron en esta pregunta, porque esos proveedores son precisamente todos los terceros a quienes le compramos los productos. ¿Y quiénes son los clientes? Pues a los que se los vendemos. ¿Listo? Entonces, clientes es
el que compra, es decir, a quien le vendemos esos productos que le compramos a quienes, a los proveedores. Muy bien. Entonces continuamos. Bancos. ¿Qué serán bancos? Serían las cuentas por pagar al banco, si estamos hablando de pasivos. Recuerde que vamos en el lado derecho de la ecuación contable, que son los pasivos. Entonces, si estamos hablando de bancos en este lado derecho, estamos hablando de cuentas por pagar al banco. Empleados, obviamente cuando tenemos empleados de nómina, salarios, entonces serían salarios por pagar o beneficios sociales, que serían las prestaciones sociales de las que yo les hablaba ahorita, por ejemplo, en el caso de las cesantías, y el Estado en el caso de los impuestos. Entonces, si debemos impuestos, tenemos un IVA por pagar, que es por allá en la cuenta, en el decreto 2650 es la cuenta 2408. Ese IVA por pagar será, recuerden que si empieza por 2, es un pasivo. Si empieza por 1, es un activo. Y si empieza por 3, en ese decreto 2650, es un patrimonio. Toda la tutoría de hoy se basa en esas 3 clases de cuentas. En activos, las que empiezan por 1 en el código del PUC, pasivos o deudas, las que empiezan por 2. Por ejemplo, aquí les estoy dando el ejemplo de la cuenta 2408, que es IVA por pagar. Y patrimonio, las cuentas que empiezan por 3. Muy bien, entonces seguimos acá con la estructura del balance. Entonces tenemos pasivos no corrientes. Entonces ya vimos que pasivos corrientes, los que hay que pagar en un corto plazo. Pasivos no corrientes serán entonces deudas que se pagan en un largo plazo. Aquí el autor trae largo plazo más de un año. Ya les dije que el corto plazo hoy en día se ha vuelto un poco más estricto, ya son casi que 3 a 6 meses. Y largo plazo serían los posteriores a 3 a 6 meses. Por ejemplo, deudas de un año o más de un año. Por ejemplo, un pasivo no corriente sería una hipoteca o tenedores de bonos. Igualmente, cuando hablamos de hipotecas, estamos hablando de que me van a prestar, pero con una garantía. Es decir, el banco me dice, sí, yo le presto, pero como usted tiene una casa o tiene un local o tiene una oficina a nombre suyo, para poderle yo prestar en esa escritura pública, le tengo que hipotecar esa casa, esa oficina o ese escritorio. Perdón, aquí me pasa. Entonces, esas son las deudas con hipoteca, con garantía. Se llaman deudas con garantía hipotecaria en este caso. Igualmente hay tenedores de bonos. Bueno, esto no es tan común acá en Colombia. Esto es, digamos, traído en general de las NIF, pero estamos hablando que en los bonos de Estados Unidos, por ejemplo, en los Estados Unidos hay unos bonos de deuda pública. Es decir, que el Banco Central, la Banca Central de Estados Unidos, ¿sí? ¿Quién habla? Hola. Profe, yo que tenía el micrófono encendido, pero no era con usted. No, es que se te escucha muy bajito. Hola. Ya. Bueno. ¿Vas a participar o era solo para probar el No, micrófono? profe, era que estaba como mirando el micrófono. Bueno, listo. Gracias. Tenedores de bonos, entonces, obviamente es un tipo de deuda que es directamente de la banca central. ¿Cuál es la banca central en Colombia? El Banco de la República. Entonces, aquí no se usa tanto, pero digamos que está aquí para efectos de la norma internacional. Bueno, entonces terminamos con el lado derecho de la estructura del balance o ecuación patrimonial. Entonces, teníamos que en el lado izquierdo tenemos los activos, en el lado derecho las deudas o pasivos y el patrimonio. Entonces, ¿cuáles son las cuentas de patrimonio? Pues aquí les voy a traer unas cuentas muy pocas porque más adelante vamos a ver un poco más de estas cuentas. En general, ¿el patrimonio qué es? El patrimonio son todas las obligaciones con los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Los propietarios o dueños del negocio. También llamado capital. Entonces, el capital es lo que llamamos la inversión inicial o aportes de esos negocios. Entonces, siempre que vamos a iniciar un negocio nuevo, entonces necesitamos, ustedes han escuchado hablar de un capital inicial. Entonces, el capital inicial sería con lo que yo inicio mi negocio nuevo. Y hablamos de unas utilidades acumuladas, es decir, que yo obviamente espero a futuro tener unas utilidades de ese negocio nuevo. Entonces, de esa manera, yo tengo representado mi patrimonio del negocio en un capital inicial, que es la inversión inicial, más las donaciones que lo vimos en el ejemplo por allá primero que vimos en las diapositivas iniciales, más las utilidades que voy generando en la operación del negocio año tras año. Entonces, la suma de mi capital inicial más las utilidades año tras año es la suma total de mi patrimonio, que lo llamamos en contabilidad patrimonio.
Si lo llamamos en términos más mercantiles, en el negocio normal, siempre ustedes van a escuchar, el capital inicial, la inversión inicial que usted tiene que hacer para montar este negocio, siempre van a hablar del término capital. En contabilidad siempre vamos a hablar de patrimonio, pero es lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la estructura de un balance. Ya vemos aquí el activo está en el lado izquierdo, el pasivo y el patrimonio en el lado derecho. Ustedes ya tienen las diapositivas en la plataforma y también se las dejé en el chat del WhatsApp. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién habla? Johanna. Hola, Johanna, cuéntanos. Profe, es que yo he escuchado hablar del superávit de capital. ¿Ese cuál sería? Pues Exacto. ya lo vimos o no lo hemos visto. Sí, exacto, el superávit de capital. Lo que pasa es que, como les decía, las cuentas de capital son muchas, pero aquí vimos solamente dos. Las cuentas de patrimonio son muchas acá. Y dentro de las cuentas de patrimonio está ese superávit de capital que tú estás hablando, Johan. Pero aquí, para efecto, recuerda que estamos haciendo un ejercicio solamente para introducirlos al tema de ecuación patrimonial o ecuación contable, ¿cierto? Pues no estamos hablando de todas las cuentas del patrimonio, solamente de algunas cuentas, ¿sí? Para efectos del ejercicio del taller que estamos haciendo hoy. Pero sí, el superávit de capital es una cuenta de patrimonio, estaría por acá incluida. Bueno, señora, gracias. Bueno, muchas gracias por su participación, Johanna. Entonces estábamos viendo que la estructura de las cuentas que hemos visto hoy en el balance o estado de situación financiera son al lado izquierdo los activos, al lado derecho el pasivo y el patrimonio. Bueno, entonces aquí ya hay un ejercicio, digamos, con datos. Aquí están los datos en miles de pesos. Entonces hablamos de 100.000 pesos en cuentas de efectivo, 50.000 pesos en cuentas por cobrar, inventarios de 150.000 y en el segundo año unas variaciones. Entonces aquí él está comparando el año 1 versus el año 2 y la variación es esta. Es decir, cuando siempre que hablemos de un año, el efectivo, siempre como son cuentas reales o de balance, siempre estamos hablando a 31 de diciembre. Mire que aquí en el título está balance de la empresa CPG, por ponerle un nombre, a 31 de diciembre. En este caso, pues nos fuimos a unos años viejitos, 2002 y 2003. Entonces, el balance a 31 de diciembre de 2002, tenemos 100.000 pesos en el efectivo y 120.000 en el año 3. La variación entre el año 2 y el año 3 son una variación positiva de 20.000. ¿Cuándo es negativa? Cuando están rojos acá. Por ejemplo, la depreciación va aumentando a través de los años. Como yo les dije que era una provisión, igualmente la vamos a ver en una tutoría posterior, pero aquí para efectos generales, esta provisión es negativa, porque es un ahorro que se va guardando allí para efectos de futuro reemplazar ese activo. ¿Quién me está hablando por acá? Bueno. Bueno, entonces les dejo allí la diapositiva. Finalmente ya saben que siempre, como decía por allí un aporte, creo que era David, que decía un aporte de este tema, siempre que se incrementa, o sea, lo importante, y creo que Diana también nos hizo un aporte sobre esto, lo importante es saber clasificar qué es activo, qué es pasivo deuda, para poder hacer un equilibrio en esta ecuación contable. Entonces, si se incrementa un activo, ¿qué se debe hacer? Entonces, miren acá. ¿Quién me ayuda acá con la lectura de esta diapositiva? Ecuación de equilibrio. Ecuación de equilibrio. Sí. Si se incrementa un activo, se debe disminuir otro activo en un importe igual o será aporte. Hola. Sí, Sandra, continúa. Profe, ¿es importe o aporte? Importe. Disminuir otro activo en un importe igual o aumentar un pasivo. Esa palabra la podemos, sí, para que si les queda un poco más claro, podemos sustituirla por valor. Entonces, disminuir otro activo en un valor igual, aumentar un pasivo o patrimonio en un valor igual. Sí. Bueno, sí, gracias, Sandra. Continúa con la otra, por favor. Si se disminuye un activo, se debe aumentar otro activo en un valor igual o disminuir un pasivo o patrimonio en un valor igual. Muy bien. Entonces, miren que para poder que haya un equilibrio en esa ecuación contable o ecuación patrimonial, siempre debemos tener en cuenta estas reglitas. Estas reglitas son bien importantes. Ustedes van a tener en cuenta que siempre, perdón, me devuelvo. Siempre que vayan a
incrementar o aumentar el valor de un activo, deben por otro lado para que la ecuación, eso se llama la partida doble contable, tenga un equilibrio. Siempre que vayan a aumentar un activo, deben o disminuir otro activo en un valor igual para que no se les desequilibre la ecuación contable, o aumentar un pasivo o el patrimonio en un valor igual. En pocas palabras, profe. Eso, por más ejemplo, lo resumido, podemos... Sí, dime, Sandra. Eso, o más, pues como más entendible lo veo yo, lo que entra por un lado sale por el otro. Exacto. Por ejemplo, veamos esta primera regla en el ejercicio que tenemos acá. Dice, siempre que vamos a incrementar un activo, se debe o disminuir otro activo en ese mismo valor o aumentar una deuda o el patrimonio. Entonces, veámoslo en este ejemplo. Vamos a aumentar la caja y el banco. Tenemos una caja y bancos de, miremos el ejercicio, de 100.000 pesos acá, en el año 1. Entonces, tenemos una caja y banco de 100.000 pesos. Quiero aumentar este activo en 100.000 pesos más. Debo, para aumentar esto acá y que no se me descuadre la ecuación, debo disminuir otro activo cualquiera en ese mismo valor, depende de la transacción. Por ejemplo, quiero aumentar la caja en 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque resulta que una cuenta por cobrar de un cliente me pagó 100.000 pesos. Entonces, ¿dónde voy a consignar esos 100.000 pesos que me pagó el cliente? Los voy a consignar en la caja o en el banco. Entonces, aumento la caja del banco en 100.000 pesos y disminuyo la cuenta por cobrar al cliente. ¿Sí ven? Otro ejemplo. Ahí estamos mirando el primer ejemplo. Cuando aumento un activo, puedo disminuir otro activo, ¿cierto? Ese fue el primer ejemplo. Aumenté el activo caja y bancos en 100.000, disminuyo las cuentas por cobrar a clientes porque me pagó en 100.000. Listo. La otra regla dice, también puedo aumentar un pasivo o el patrimonio en un valor igual. Entonces, ¿se acuerdan el ejercicio que vimos allá en el ejemplo inicial? Aumentamos el banco en una donación. Entonces, aumentamos el banco en la donación y aumentábamos el patrimonio por acá en capital en la donación. Otro ejemplo, voy a aumentar el inventario, pero ¿con qué lo voy a aumentar? Con un crédito que me van a hacer mis proveedores. Entonces, compré inventario para la venta, inventario de mercancías por 100.000 pesos, pero esos 100.000 pesos me los va a prestar el proveedor, no me los va a cobrar de contado, sino que me los va a cobrar a crédito. Entonces, aumento el inventario en 100.000, perdón, y aumento cuenta por pagar a proveedores en 100.000. Entonces, ahí estoy cumpliendo esa primera regla. ¿Sí ven? O aumento el activo, cuando aumento el activo, o disminuyo el activo en un mismo valor, o aumento el pasivo del patrimonio. ¿Sí quedó claro esa primera regla allí? Sí. Bueno, ahora, ¿quién quiere darme un ejemplo de cuando disminuyo un activo, por qué debo aumentar otro activo o disminuir un pasivo o el patrimonio? Ya les di el ejemplo de la primera regla. Ahora alguien que me dé el ejemplo de la segunda. Voy a ponerles acá la estructura del balance para que me den el ejemplo, por favor. ¿Quién se atreve aquí? Por favor, arriesguémonos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el abono, por decir, los proveedores. ¿Cierto? Hola. Entonces sería, profe, Sí, ¿me escucha? sí, ahora sí. Por ejemplo, si estamos hablando de los proveedores, entonces sería Entonces, aumentar. volvamos a la regla. Entonces, la regla sería, Ay, no. si disminuyo un activo, entonces aumento otro activo o disminuyo un pasivo o un patrimonio. Entonces, voy a disminuir un activo. Entonces, por ejemplo, miremoslo, usted me dijo algo de proveedores, listo. Entonces, Sí. si yo disminuyo un activo, debo disminuir un pasivo, listo. Entonces, por ejemplo, tengo una disminución de otras cuentas por cobrar. Entonces, si disminuyo una cuenta por cobrar, es decir, cobro la cartera, entonces esa cuenta por cobrar va a aumentar aquel activo. Ahora, la pregunta es, cuando disminuyo un pasivo, ¿qué puede pasar? También tengo que disminuir el activo. Entonces, por ejemplo,
disminuyo proveedores, que es el ejemplo que da Sandra. Entonces, ¿cómo disminuyo proveedores? Pues le pago. Tengo una cuenta por pagarle al proveedor que me prestó la plata para poder, pues me prestó, o sea, me vendió a crédito. Entonces, disminuyo el proveedor. ¿Cómo lo disminuyo? Le pago. Yo lo ¿Y haría, cómo, por ejemplo, con un cheque, profe. ¿Y cómo le pago? Exacto, muy bien, Sandra. Entonces le pago con un cheque. Entonces, ¿qué tengo que disminuir? El activo acá en caja y bancos. Entonces, disminuyo el proveedor porque me pagué la cuenta por pagar al proveedor, pero también disminuyo el activo, que es el Por giro este del... lado le pagué, pero al otro lado, Entonces ahí muy y bien, ahí ya Sandra. equilibro las dos. Ahí las se dos equilibra. ¿Por qué? Porque disminuí el activo al disminuirle el banco con el giro del cheque, pero también disminuí el pasivo porque le pagué a mi proveedor. Muy bien. una deuda. Bueno, ya vamos aquí terminando esta sesión del día de hoy. Entonces, la ecuación de equilibrio siempre debe tener estas reglas. Yo acá les dejo un ejercicio número 2 para que por favor lo hagan. Yo voy a estar, como ustedes ya saben, de 7:30 a 8:30 en consultas, tutoría, pues aquí ya conectada por el WhatsApp, o los que me quieran poner la consulta, así como Alexander que puso en el foro de consultas, también yo se la resuelvo. La consulta de Alexander se la voy a resolver ahorita en la noche en el foro de consultas para que todos tengan acceso. Y algunos que hayan dado también consultas sobre la tutoría de hoy, yo voy a estar acá pendiente, ya sea por el WhatsApp hasta las 8:30 o por el foro de consultas, ya cuando yo creería que mañana les resuelvo las consultas de hoy en el foro de consultas que sean sobre este ejercicio número 2. Entonces, en este ejercicio número 2, lo que les quiero decir, acá se los dejo, o sea, llegamos hasta acá, hasta la ecuación de equilibrio, y empezamos el ejercicio número 2. Todo lo que, miren, la anotación que les quiero hacer a este ejercicio es que todo lo que vean acá está en dólares, ¿cierto? Entonces no importa, podemos trabajarlo en dólares para efectos del ejercicio académico. Recuerden que en contabilidad en Colombia siempre lo que esté en dólares lo tenemos que pasar a pesos. Entonces, por ahora, para el ejercicio académico de este ejercicio número 2, no lo tienen que pasar a pesos, lo podemos seguir trabajando en dólares. Siempre que ustedes acá vean, van a ver dólares, dólares, dólares. Pero si más adelante les aparece solo el signo pesos, que creo que es en esta diapositiva, sigue siendo dólares. O sea, aquí, digamos, no la alcancé a modificar, pero siempre que les hable de este ejercicio 2 es dólares. Y el ejercicio 2 termina acá. Se canceló la cuenta correspondiente a la mercancía adquirida en el crédito y termina en esta diapositiva cuando dice, se canceló la cuenta en la mercancía de crédito y ya termina en cómo queda el balance. Entonces, él nos va llevando las modificaciones del balance diapositiva a diapositiva para que ustedes tengan un claro ejemplo de cómo van. Y como ya les dije, todos esos valores están en dólares, ¿listo? Entonces, ya saben, quedo aquí en el chat del WhatsApp hasta las 8:30 y en el chat de consultas mañana les respondo. Muchísimas gracias por toda Gracias, su profe. participación y por estar atentos en toda la tutoría. Les agradezco muchísimo. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Profe, Buena noche. En la gracias. plataforma se debe presentar ese ejercicio 2. No, es un ejercicio para que ustedes trabajen. Recuerden que yo mañana les voy a subir el parcial, que es así mismo como este ejercicio 2, pero ya pues en pesos. Este se los hice en dólares y les voy a cambiar unos daticos. Pero es este mismo Listo, ejercicio profe. 2, se los voy a subir como parcial en la plataforma. Y tenemos plazo hasta el viernes para resolverlo. ¿Listo? Es individual. Recuerden que este ejercicio es individual Gracias, porque esa profe. es la primera nota parcial. ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Bueno, Gracias, ustedes profe. que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao.